que es cómo podemos ligar lo que hemos estado pensando con el tema de la identidad, con el tema de las orientaciones, las diversidades, etc. Entonces, hasta aquí creo que les va quedando claro lo importante y lo complejo que significa ser sujeto. Porque en ese sentido, un sujeto siempre es una pregunta para el otro. Y si es una pregunta, es una duda. Y si es una duda, una cierta incertidumbre. Y para mucha gente, para muchas, las incertidumbres implican inseguridad, temor. Por eso que entonces prefieren evitar relacionarse con un sujeto y prefieren de alguna manera relacionarse con un objeto. Que se hace más manejable. Entonces lo que hemos ido revisando en estos 2 martes y en este es que todo sujeto implica una organización propia, personal, individual, que le llamamos organización subjetiva y que podemos asimilarla, por ejemplo, al patrón de apego. O sea, el patrón de apego es una organización subjetiva. Es una forma de estar en el mundo, es una forma de ser en el mundo, es una forma de accionar en el mundo. Donde uno busca la proximidad de otro, donde uno puede sentirse con más libertad con otro, donde uno puede sentirse seguro a distancia de otro, etc. Por eso digo que es una organización, una forma que el sujeto aparece en el mundo. Entonces, en ese sentido, el sujeto es alguien que acciona en el mundo, tiene conciencia de sí, acciona en el mundo y se hace cargo de esa acción en el mundo, con las consecuencias positivas y las consecuencias negativas que tenga esa acción. Cuando hablamos de apego, en los 2 martes anteriores, finalmente estamos hablando de memorias, especialmente memoria procedural, que es memoria de acción implícita, es decir, que pasa por fuera de la conciencia y simplemente la hemos aprendido viviendo con otros, compartiendo con otros, estando con otros, y cómo esos otros accionaron sobre mí. Y probablemente, a propósito de lo que cuando hacíamos el ejemplo del gallinero con el gatito, del gallinero con el bebé humano, y nos preguntábamos qué es un ser humano, una de las cosas que es casi como patognomónica, porque es casi un sello estereotipado de lo que es ser humano, es la necesidad de ser gregario, la necesidad de encontrarse con otros. A diferencia de otros animales, nosotros buscamos a otros, buscamos la compañía de otros, buscamos vivir con otros. Puede ser a más distancia o más cercanía, pero buscamos encontrarnos con otros en general, en distintos niveles: pareja, amistad, relaciones terapéuticas, relaciones de cuidado, etc. Pero buscamos encontrarnos con otro o con otra.
Pero al mismo tiempo yo les decía, todo encuentro con otra persona, con otro, con otra, nos produce tensiones. Por eso creo que les dije en el primero de los partes, tengo una frase acuñada que es: toda pareja es un problema. Toda pareja es un problema, pero el problema no es la pareja. El problema es cómo solucionamos los problemas que se nos originan al estar con la pareja. Y en ese sentido, toda pareja nos va a dar problemas. Y hay mucha gente que prefiere cambiarse de pareja para no tener problemas. Y aparecen otros problemas, o los mismos, pero aparecen problemas. Y por tanto, lo sano, lo inteligente, es cómo solucionamos los problemas que esas parejas, cualquiera, nos origina por el solo hecho de estar en pareja, de encontrarnos con otro, porque nos provocan tensiones, y podemos leer las tensiones como ansiedades. Y a propósito de ansiedades, estábamos justamente hablando, que nos desviamos un poco, pero no tanto, de que cada uno de nosotros somos dos, que podríamos decir el yo y el mí, o el yo y mi inconsciente, o el yo y mi alma, el yo y mi self, como lo queramos llamar. Distintas teorías hablan de distinta manera, pero en el fondo que somos dos. Por eso para el psicoanálisis el sujeto se representa como una S tachada o barrada, porque es un sujeto dividido. Todos estamos divididos entre el yo y el mí, entre la conciencia y la inconsciencia. Pero esa división que es ontológica en nosotros nos produce tensiones, ansiedades. Volvemos a este mismo punto. Encontrarnos con otros nos produce ansiedades, pero el encuentro con cada uno de nosotros también nos produce ansiedades. Y estas ansiedades van a ser muy dependientes de las experiencias subjetivas e históricas que hayamos tenido, que forman buena parte del mío. Porque de alguna manera esa parte que decíamos, esa otra cosa, que de una u otra forma es irrepresentable. Entonces, fíjense, estamos casi como en un laberinto sin salida. Encontrarnos con otro, tensiones. Evidentemente también tenemos placeres, y no seamos tan fatalistas. Pero hay tensiones. Y encontrarme conmigo, también hay tensiones. Mirarme al interior produce tensiones. Pensar que de repente despierto así como irritado, de mal gana, así como hoy día amanecí choleado, dice la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, yo dice, no sé qué me pasa, porque ignora una parte que no conoce, que es el mío. Y a veces soñamos y despertamos mal, sin recordar incluso el sueño, porque el sueño nos trae algo que nos pone, nos revuelve, nos pone tenso. Lo cual no niega que haya sueños que son súper agradables. Pero lo que les quiero graficar es que estamos aquí en este laberinto de polaridades donde hay tensiones. Y por eso decía yo que los apegos son una forma de resolver las tensiones.
de distintas maneras. Pareciera que los apegos seguros la resuelven de mejor manera. Los apegos desorganizados, dado la gran cantidad de sintomatología, la gran cantidad de enfermedades, la gran cantidad de consecuencias que tiene en la vida de las personas, pareciera que es la peor manera de resolver las ansiedades. De hecho, yo les nombré por ahí, a propósito del apego desorganizado, la importancia que hoy día va cobrando lo que se llama las ACEs. Las ACEs. Adversive Childhood Experience. Experiencias adversas de la infancia. Que los norteamericanos, como bien cuadrados que ellos son, la tienen absolutamente protocolizada. 10 adversidades. Entre más adversidades tengas de ese protocolo de 10, más enfermedades vas a tener y menos vida a largo plazo vas a tener. Así de grave. Y hay personas que tienen, por ejemplo, 5, 6, 7 adversidades y los gringuitos han calculado que implican 15 años menos de vida. Para ello es fundamental por los seguros de vida. Así de importante. 15 años menos de expectativa de vida no deja de ser. La proporción de cánceres que tiene ese segmento de la población, de enfermedades del mesénquima, enfermedades tiroideas, etc. Ahí hay un canasto de enfermedades asociadas a las ACEs. Por eso digo que no es menor cómo cada uno de nosotros ha logrado organizarse subjetivamente, con los costos que eso significa. Entonces, si pensamos en encontrarnos con otro o con otra, tenemos que pensar en cómo fue nuestro conocimiento relacional implícito, o sea, cómo fueron nuestras experiencias relacionales a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo era la relación con mamá? ¿Cómo era la relación con papá? ¿Cómo era la relación con los hermanos? ¿Cómo era la relación en el colegio? ¿Tenía amigos? ¿No tenía amigos? ¿Tenía más bien compañeros que amigos? ¿Tuve traumas en las relaciones? Por ejemplo, pérdidas, separaciones, abusos, negligencias, abusos de todo tipo. Eso hace que cada uno de nosotros tenga un conocimiento acerca de cómo son las relaciones con otros implícito, que ni siquiera lo tenemos en la conciencia. Y al mismo tiempo, esto se traduce en memorias, que son las que vamos a poner en juego cuando nos encontremos con otro. Pero también tenemos expectativas. Cada uno de nosotros tiene expectativas cuando se encuentra con alguien, con un amigo, con una amiga, con una pareja. Y expectativas tiene que ver con esperar algo.
que algo ocurra, que algo se dé. Sí. Entonces, esto explica por qué también como que se suele tender a relacionar la sexualidad humana con el rendimiento. O sea, por ejemplo, nos llegamos a inventar narrativas incluso con eso, así como los médicos son dotados, o cualquier cosa que se nos ocurra hablar con eso. ¿Y qué tiene que ver con el rendimiento? Claro, porque si tú esperas que el encuentro sexual esté basado en rendimiento, entonces tienes que pensar que el instrumento que se use sea ideal, óptimo, o fantasiadamente óptimo. ¿Te fijas? Entonces un cuerpo con ciertas características, una mujer o un hombre que tenga como voluptuosidad y ganas, así como alta energía sexual, rendimiento, y podríamos decir igual productividad. Estamos en un mundo productivo, qué curioso. ¿Ya? Y al mismo tiempo un instrumento, un pene así potente, grande, ¿ya? O seno grande, o una pelvis que se mueve, ¿me entiendes? Esa productividad no se encuentra con ella. En la narrativa. Es una narrativa de expectativas. ¿Cómo tú dices esa expectativa? Son culturales. Si todo lo medimos en producción, si vivimos en un mundo globalizado productivo, entonces ¿por qué las relaciones conjugales o las relaciones de pareja no van a ser productivas? ¿Cierto? ¿Qué me produces tú? ¿Cómo podemos medir el rendimiento de la pareja? ¿Cuántas veces salimos? ¿Cuántas veces nos fuimos de baile? Estas son como las pasadas de cuentas que se ven en las parejas. ¿Cuántas veces me invitaste al cine? Como si hubiera que, así como un piloto de un avión, hacer un check de producciones. Pero ¿por qué, profesor, sabiendo que el carácter sexual de la sexualidad humana es tan amplio y humano y subjetivo, por qué se busca redimensionalizar? ¿Redi qué? No, se busca como poner en un marco de rendimiento. Porque lo que hoy día puedes vender es rendimiento. Tú no puedes vender afectividad. ¿Quién te va a comprar afectividad? En las redes, ¿tú quién puedes vender? ¿Quiere que le crezca el pene? Compren este vacuum, póngaselo ahí, chúpeselo todos los días con la maquinita para que se le quite. Se puede transformar en un negro dotado. ¿Ya? ¿Tiene poco celo? Colóquese celo o haga estos ejercicios. Yo le vendo el PDF con los ejercicios. ¿Ya? ¿No se masturban? No, se masturban para poder tener una buena efectividad. Porque si no te masturbas, no te conoces, no sabes lo que... El sexo, el coito en ese sentido, es un producto de la afectividad. No es imposible. Vendo amor. No sé. Así. Entonces, el mercado en ese sentido tiene un ojo brillante. Vende lo que es posible vender. Entonces vende cuerpos. ¿Son mundiales? Sí. Gimnasio, tú te pasáis 5 días de semana, 6 días de semana, y tomáis creatinina, y tomáis vitamina, ¿ya? Y cada 2 minutos vais y ves el espejo, ¿ya? Y veis una manga de gallos mirándose. Los gimnasios en que la gente hace fila afuera, ¿no? Y te venden las zapatillas para correr, no son las mismas que para salir a caminar o para hacer el perro, no es la misma zapatilla. Entonces ya tenés 2 pares de zapatillas. Ahora, si querés salir con tu pareja, un tercero que además tiene estas cositas, todo hornito y que 3 zapatillas. Antes teníamos una sola, la bata. Zapatilla en pata. Y la usábamos para gimnasia, y para ir donde la huele. Bajamos el mercado. Tú hoy día vas a hacer yoga, por ejemplo, y es un desfile de moda. De calzas, de colores, de pelo, de... Todo el mundo compra. No quiere
Y ahí es donde está la pregunta que cada uno se puede hacer. Entonces, si voy con un curso peleando de hace 5 años, que está medio poco, ¿por qué tengo que ir a la moda y comprarme una calza que vale 6, 15 lucas y no puedo comprar la misma calza todos los meses? Y que si nada de eso te hagáis una montona y que siempre la misma calza. Bueno, expectativas. Todos tenemos expectativas con la pareja. Y muchas de esas expectativas tienen que ver con estas tensiones. ¿Quién no ha escuchado eso de, oye, pero si se eligió una mamá? Oye, mira, si tiene un papá, no tiene una pareja. Muchas de ellas conscientes y muchas de ellas no conscientes. Pero también, lo dijimos delante, algo que nos moviliza a estar con el otro, a encontrarnos con otro. Deseo. El deseo nos moviliza. El deseo me hace comprar un televisor. Entonces quiero tener eso y me movilizo y voy al mall y me bebo la lata de ir al mall y me traigo el televisor en un taxi y no cae, entonces pido otro. El deseo me mueve. Y el deseo de querer tener una pareja también me mueve, me moviliza. Y en ese sentido podríamos decir que en términos bien groseros, el deseo tiene dos vertientes. Afectiva, que no se nos debe olvidar nunca, y sexual, porque habitualmente pensamos que el deseo es solo sexual. Esto va a ser interesante cuando pensemos entonces qué nos mueve a estar con otros o con otras. Esto a propósito de que la gente común y corriente piensa que, por ejemplo, los homosexuales lo único que hacen es tener coito con otro hombre. Como si los homosexuales no amaran, no buscaran cariño, no buscaran cobijo. ¿Ya? Entonces son como todos así medio como degenerados buscando sexo nomás. Cosa que evidentemente está lejísimo de la realidad. Yo he tenido pacientes homosexuales que en años han tenido 3, 4, 5, 6 veces sexo, coito, pero tienen mucha afectividad. He tenido homosexuales que jamás han sido penetrados analmente, porque también es otra fantasía como social. Sí, homosexuales. Hay homosexuales que nunca han tenido coito anal, nunca. Entonces la gente dice, ¿y qué hacen? Hacen lo que toda pareja hace. Encontrarse, besarse, tocarse, masturbarse en conjunto, a veces tener coito, algunos tendrán más coito que beso, y luego aparece el individuo, el sujeto. Entonces que no se nos olvide, el deseo tiene a lo menos esas dos vertientes. Entonces la pregunta por el ¿quién soy? Evidentemente, de lo que estábamos hablando antes del break, ¿cierto? En torno a esto, diríamos que es una gran pregunta, ¿quién soy? Porque si no soy solo yo, ¿quién soy entonces? Por eso la pregunta de quién sueña. ¿Ese que sueña no soy yo entonces? ¿O sí soy yo? Y es una parte más liberada, es una parte menos reprimida, es una parte que tiene otra expectativa, es una parte que no obedece tanto a la sociedad, papá, mamá. ¿Quién soy?
Por eso al menos me atrevo a decirles que traten de no identificarse tanto con que ustedes o cada uno de nosotros somos esto. Porque esto es lo más ilusorio de lo que son. Pregunta, aparte del sueño. ¿Cómo se llama usted? Soy. 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 Vida. Sí. Sí. ¿Eh? Qué lindo. ¿Usted se puso Soy? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo se puso Soy usted? En el 2019, como El el 22 2019. de octubre. Una cosa. Ya. ¿Por qué pusiste Soy? Así, a modo corto, porque era una de las opciones que tenía y sonaba bonito. Sonaba bonito. Sí. ¿Y lo anterior? ¿Qué pasó con eso? No necesitamos saber si... No, sí. Es buena pregunta. No lo sé. Yo creo que desapareció. O bueno, formará parte de mi historia y eso, pero ¿Ya? más allá de eso, no sé qué más. Pero, ¿qué te pasaba con eso? Era bien dual, quizás, la forma de pensarlo. ¿Ya? Quizás, sí, no sé cómo decirlo. ¿No te identificaba por completo eso? No. No. Así que, Fíjense lo que está haciendo esta persona, este sujeto. Yo, que tengo ilusoriamente un nombre X, no me identifico, no refleja mi yo, entonces lo cambio por esto que se acerca más sin serlo a una totalidad mayor, que me refleja de mejor manera. Es lo que hacen muchos maestros. ¿Han leído los maestros taoístas, los maestros, me cuento cuando se cambian el nombre? ¿O otro maestro le pone un nombre? Porque el nombre de pila, el nombre de bautizo ya no refleja quién esa persona es, el yo. Ahora tienes que darle espacio a otra cosa que es distinta. Y por lo tanto, un paso interesante es cuando me bautizo de otra manera, me nombro de otra manera. Porque mi nombre puede que no me represente completamente. ¿Por qué? Porque el nombre no me lo puse yo, me lo pusieron. ¿Cómo te llamas tú? Manuel, Manuel. ¿Quién te puso Manuel? mi mamá. Entonces hay un acto de mamá de llamar a esto Manuel. Mi abuelo se llama Manuel. Porque a su vez el abuelo se llamaba Manuel y por lo tanto la mamá quiere que el abuelo perdure en él. Fíjense en las expectativas. Si incluso en los encuentros con nuestros padres están llenos de expectativas. Uy, yo siempre pensé que iba a ser músico. No te imaginaba de médico. Expectativa. O al revés, ¿cierto? No, siempre yo pensé que iba a ser abogado, médico, músico. El público se ríe. ¿Ok? Por eso digo, el yo es ilusorio. El yo se forma, se arma a partir de regalos de nuestros padres. Yo, Manuel. ¿Pero quién te puso Manuel? ¿Tú eres Manuel? No, así me nombran. Porque me lo puso mi mamá. O sea, hay algo de mi madre en mí. El yo son nuestros padres. Profe, no es menor el número de personas que enloquecen con la sexualidad. ¿Qué enloquecen? Sí, con la sexualidad, entonces le quería preguntar, ¿no es
potencialmente peligrosa la dimensión sexual humana al traernos a la mesa preguntas tan complejas como lo que es la identidad, o sea, quién soy, no es una pregunta menor, Sí. filosóficamente hablando. Absolutamente. Siempre hemos escuchado esto. Y justamente es un tabú porque nos lleva a dimensiones desconocidas. Y siempre los humanos hemos puesto, ya, lleguemos hasta ahí. Porque nos puede impulsar a ir más allá. Entonces, tu pregunta tiene todo sentido. La sexualidad, entendida como la estamos entendiendo, nos adentra dentro de lo profundo del sujeto, dentro de las preguntas de quién es, cómo se hizo, cómo se formó, cómo llevo a mis padres, cómo son esos vínculos, cómo eso lo traslado a mi pareja, cómo espero de mi pareja cosas irresueltas con mis padres, por ejemplo, y cómo manejo las tensiones que están ahí permanentemente. Sin duda. Sin duda. Y como siempre la sexualidad ha sido un tabú en todas las culturas, en todas, ¿no? Por lo tanto siempre es una pregunta. Y por eso que está llena de mitología. No mito urbano, mitología. Tú te adentras en la sexualidad y entonces vas a escuchar de Edipo. Vas a escuchar de Eros y Psique. Una pregunta que tú me hacías. ¿Por qué Afrodita con Ares? La guerra y el amor. ¿Por qué? Porque la mitología son intentos de responder las experiencias que son inconocibles. ¿Cómo podemos pensar que un hijo tenga que matar a su padre para poseer a la madre? Eso. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es la dimensión de eso? Claro, podemos llevarlo como a la comedia diaria y decir, el niñito que, el papá que dice, sale, córrete tú. Ya, y van de la mamá y la abraza y le dicen, mamita es mía, ¿cierto? Ya. Vamos a decir, el hijo. Pero eso es mucho más que eso. Y entonces está puesto en una narrativa que obviamente no es eso. Nos lleva a una profundidad insondable, lo que tú decías. Esa pregunta entonces, ¿por quiénes somos los humanos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Por qué Afrodita engaña a Hefesto para meterse en la cama con Ares? Es que los griegos simplemente se dedicaban así como al copucheo y decir, esta mina no sé qué, entonces se buscó otro compadre. Por lo que están tratando de dar respuestas a lo que no tiene respuesta. Lo que tú decías, ¿por qué la creatividad, la belleza, el amor se tiene que unir con la guerra, con la destrucción? Eso es lo que igual había con construcción y destrucción. Entonces, ¿por qué? Ahí está en lo profundo, y por eso no es un tabú, siempre. O sea, algo hasta donde llega un límite y no podemos pasar, no podemos entenderlo. O sea, hay un nivel nuestro, por eso decía, ¿qué es esto? Que es irrepresentable. ¿Qué es lo que sueña? Porque hay una parte, suponiendo que es una parte mía, que sabe lo que quiere para mí y me dice, no, Cristiano, por ese camino no va bien. Cámbiate. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuál es el misterio de ahí?
¿Por qué Jung, por qué Freud le daban tanta importancia a los sueños para poder llegar a entender esto? Porque parece que nos trae ciertas preguntas y ciertas respuestas que no están así simplemente con leer el sueño. Ah, eso. Hay un misterio muy profundo en eso. Jung decía, por ejemplo, por darles una perspectiva, Jung decía que lo que nuestra mente, entendida mente-cuerpo, nuestra mente, quiere es individuarnos. Ese es todo el trabajo que tenemos que hacer en la vida, decía yo. ¿Qué significa eso? Cuando le preguntaron, ¿qué es individuarse? Dijo, llegar a ser quien soy. O sea, como que no es lo mismo. Llegar a ser quien soy. O sea, ¿tendrá que ver con algo de esto? Que no tengo que creerme que yo soy yo y que soy mucho más que yo y por lo tanto tengo que llegar a ser quien soy. Entonces yo decía, para eso tenemos que hacer una síntesis de los opuestos. A propósito de identidad, ¿por qué una síntesis de los opuestos? Porque si yo digo, ¿quién soy? Bueno, soy bueno, soy honrado, soy simpático, etc. ¿Y dónde está el opuesto? Para llegar a ser realmente quien soy, mi yo tiene que ampliarse al punto de decir, no soy ni bueno ni malo. A veces puedo ser cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo. Soy honrado, pero también puedo ser muy bandido. Soy simpático y a veces puedo ser el rey de los pesados. Esto es lo que se llama autoestima. La autoestima no es que uno se mire en el espejo y diga, uy, yo que me quiero, yo sí, me gusta. Eso es ego. Eso es inflación del ego. Autoestima es cuando tú te miras y dices, sí, en verdad soy bien poco honrado también. Pero de verdad lo soy. Es parte mía. No es como una declaración así como un poquito egoica, así para que crean que yo soy. Como una vez un político chileno dijo, en mi corazón no cabe el odio. Puro ego. Puro ego. Porque tienes que odiar también. Eso es lo que te lleva a la síntesis de los opuestos y empiezas a acercarte a quien realmente eres. A esto, al mío. Entonces nuestra identidad, la pregunta por el quién soy, está marcada de nuevo por tensiones. Tensiones que me alivian y que me hacen parecer ser, pero no soy. ¿Perdón? ¿Puedo repetir eso? Del ser que no
Lo que estaba diciendo es que, a propósito de la identidad, en la pregunta por quién soy, está tremendamente marcada por las tensiones del yo que tratan de aliviar y de parecerse algo que en verdad no somos. ¿Por qué? Porque tiene que tratar de agradar a los otros. O sea, el yo está muy vendido hacia los otros. Está siempre tratando de alguna manera de agradar a los otros. E incluso se puede poner en el lado opuesto. Por ejemplo, convencerse de que siendo el pesado del curso, el buen antipático, el que todos odian, eso es el yo. Pero esa es una forma, de nuevo, de ser muy chica, que deja de lado lo que realmente es la persona, porque no integra la otra parte. Y vale lo mismo para el payaso del curso, vale lo mismo para el estudioso del curso, etcétera, etcétera. Y uno de los peores factores que nos distorsionan la identidad es todo aquello que llamamos los ismos. Que son, de nuevo, partes que vienen desde afuera y que el yo las adquiere como parte mía, pero que son de los otros, y que me hacen entonces, perdón, a mí, adquirirlas como parte de mi identidad. ¿Qué ismos conocen? En base a esto, como que me gusta pensar como ya, entonces las personas como que pueden cambiar o no, o simplemente como que se van descubriendo a sí mismas y van como cada vez, no es como que cambien, sino que siempre fueron iguales, solamente que ahora lo saben. Y cuando lo sabes, entonces te das cuenta que tienes que ampliar tu perfil. Nada, ni que tu pareja te ruegue, ni que te diga que no, que por favor, te lo pido de rodillas. No van a ver si no hacen la introspección de decir, estoy en una cajita y afuera hay vida, pero la cajita no es la vida. Entonces tengo que salir de la cajita. Pero salir de la cajita significa que te van a ver distinto. Y si te ven distinto, te van a decir, pues no eres así, por favor, ¿qué pasó? Antes era buena persona, estaba ahí al tiro con nosotros, te llamábamos, compadre, una chelita y venía ahí al tiro. Y ahora, no, compadre, estoy en persona, voy a leer. ¿Qué te pasó? No soy lo que estaba haciendo y me estoy tratando de acercar a lo que quiero ser. Entonces, es un descubrimiento que se va haciendo de la manera. Exacto. Y a veces a fuerza de golpes duros. Es un proceso. Por eso se dice, es algo 2 centímetros, del mágico número 40. ¿Has escuchado? En los 40 años, que viene como una crisis, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué significa el número 40? Numerológicamente. ¿Qué significa el 4? El que tiene los 4 lados. El que tiene los 4 lados. O sea, el que ya hizo el recorrido para ver los 4 lados de la vida. Y entonces me doy cuenta que no era el lado A, ni era el lado B, sino también su historia.
4 años. Veo todo. Entonces el 40 es el momento en donde tú deberías ver todo. Y entras en la etapa distinta. Pero no es dejar a la amiga o los cabros chicos, comprarte una moto y irte con un motoquero para recorrer el día. ¿Ah? Y no mandar la pensión, ni nada. No tiene que ver con eso. Es como, no, voy a recuperar la adolescencia que no tuve porque trabajé, porque mis padres no tenían plata, entonces, bueno, ya la perdiste. Ya la perdiste, los 15 años pasaron, compadre. Los 18 años pasaron. No, pero ahora a los 40 me quiero tirar a las minitas, que no compadre, pasó. Pasó. Pasó, ya fue. Ya fue. Por eso que es un número claro. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? 40. ¿Por qué 40? ¿Cuántos eran los ladrones de Alibaba? 40. ¿Por qué los hospitales hacían cuarentena? Ya va bien. Claro, Porque de nuevo los seres humanos estamos llenos de elementos que son mitológicos. Llenos de elementos que son mitológicos. Y funcionamos así, simbólicamente. Y pueden buscar y van a encontrar decenas de ejemplos de 40. ¿Cómo? 40 años de que pasaban en el desierto. Los 40 años del pueblo hebreo que va por el desierto. Que son 40 años, no eran 41, 43 meses, son 40. ¿Te fijas? Para encontrar qué cosa? La tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que debería venir después de los 40? la tierra. La tierra prometida. Entonces, de nuevo volvemos a los relatos míticos. Volvemos a los relatos míticos. Cuando se encuentra Jesús con los saduceos, con los no sé cuántitos, y le preguntan, oye, tú que tanto hablas del Padre, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? ¿Y qué dice Jesús? El reino de los cielos no va a llegar con trompetas ni advertencias. El reino de los cielos está aquí, pero con los ojos que lo buscan, nunca lo van a encontrar. ¿Qué significa? Que la mirada tiene que estar adentro. Y entonces aparece el tercer ojo de Horus, el tercer ojo hindú, que es el ojo que mira. Entonces los 40 significan que comprende la moto y salir a demandarme, o entras en una etapa que empiezas a mirarte para adentro. Evidentemente que el 0.01 de la población lo hace. Porque estamos en otra. Estamos en otra. Ok, entonces, si lo que buscamos para encontrarnos con otro, síganme con esta idea, si lo que buscamos para encontrarnos con otro es en parte mis memorias, es en parte expectativas, deseo, es decir, movilización afectiva y sexual, que siempre todo esto está teñido por esto que les he dicho, las tensiones. Entonces, las orientaciones, ¿qué son las orientaciones? Al tiro lo voy a preguntar.
volvamos a las orientaciones. ¿Qué son las orientaciones? ¿Qué es una orientación sexual? Es donde yo pongo mi afecto y o el deseo sexual. Entonces, vamos a encontrar orientaciones en las cuales personas se manejan bien con las tensiones, un hombre encontrando a una mujer. Vamos a encontrar un hombre que maneja bien sus tensiones encontrando a otro hombre. Vamos a encontrar un hombre que no encuentra nada, porque sus tensiones lo hacen no elegir nada. Vamos a encontrar un hombre que las tensiones las maneja bien con una mujer, con otro hombre. Vamos a encontrar un hombre que puede manejarse bien con un transexual, etc. O sea, en el fondo, y lo mismo una mujer. Las orientaciones están tremendamente movidas por donde manejamos mejor nuestras tensiones inconscientes en la elección de alguien que nos dé afecto y sexo. En proporciones variables. Hay parejas heterosexuales que tienen una vez cada 15 días sexo. Hay parejas heterosexuales que tienen una vez en el mes. Hay parejas heterosexuales que tienen día por medio. O sea, cada pareja se maneja de acuerdo a lecturas muy finas de cómo manejan las tensiones. Hay parejas homosexuales que no tienen sexo coital. Hay parejas homosexuales que tienen sexo todos los días. Hay homosexuales que necesitan cambiar la pareja permanentemente. Hay heterosexuales que necesitan cambiar la pareja permanentemente. No es un problema de la orientación, es un problema de cómo cada individuo maneja de mejor manera sus tensiones al elegir a otra persona. Entonces la pregunta es, ¿nacen o se hacen? Hasta el momento no hay prácticamente nada o muy poca información que nos diga que la homosexualidad es genética. Es genética. Hay ciertos elementos que nos hacen sospechar. Por ejemplo, ciertas áreas del cerebro, especialmente en los hombres homosexuales, esa área singular, el mundo simulado, es más parecido al de la mujer que al del hombre. Pero tampoco es una generalización. Lo que sí es cierto es que gemelos monocigóticos, cuando uno de los gemelos es homosexual, aumenta enormemente la probabilidad de que el otro gemelo sea homosexual. Pero no es 100%, lo cual significa que puede haber genes que interactúan de una manera particular, favoreciendo o no favoreciendo. Pero no hay ninguna hipótesis válida de que es genético. Se sospecha que pueda tener que ver con niveles hormonales durante la gestación. Se sospecha, no hay ninguna evidencia hasta el momento. La evidencia mayor que hay es que las personas intentan resolver sus ansiedades de distintas formas. ¿Y las orientaciones son definitivas? ¿No? ¿Pueden cambiar? Sí. Lo cual no significa que tengas que ir a terapia para cambiarla. Salvo que tengas conflictos graves con eso. Pero la terapia estaría centrada no en cambiarte la orientación, sino que en resolver los conflictos que tienes. Por otro lado, complejiza más
no es lo mismo tener conductas de tipo homoerótico que tener una identidad o una orientación homosexual. Por ejemplo, en las cárceles hay permanentes conductas homoeróticas de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sin embargo, salen libres y vuelven a sus prácticas heterosexuales. Lo que significa que los seres humanos nos adaptamos mucho a los contextos. Lo mismo ocurre en monasterios, lo mismo ocurre en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que reitero, no significa que sean orientaciones homosexuales, pero sí conductas que tienen que ver con múltiples cuestiones: poder, intentos de agradar, satisfacción sexual, etc. Entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales, no estamos hablando de una cosa en particular. De hecho, por eso hoy día hablamos de homosexualidades, heterosexualidades, bisexualidades, etc. Porque hay una amplia gama de formas de orientación, sapiosexuales, demisexuales, etc. Pero cada una tiene particularidades. Entonces no podemos decir los homosexuales todos son. No. Pero pareciera hasta el momento, por evidencia, que el manejo de las ansiedades es uno de los factores más importantes. ¿Podrían haber locus genéticos? Podrían. No están demostrados. Podrían haber. ¿Se ha visto áreas del cerebro? Sí, pero no en todos. Y además está tremendamente distorsionado por si fue un hallazgo en cadáveres o es un hallazgo a través de STEC o de PET. Lo mismo podríamos decir de las transexualidades, que además se agrega otro elemento, lo que llamamos hoy día lo queer. ¿Qué puede definir qué es lo queer? ¿A qué se llama hoy día queer? Queer es una palabra anglosajona, inglesa, que se usaba habitualmente de forma muy despectiva para referirse a lo que hoy día, lo que decimos nosotros los chilenos: puta que eres chueco, ¿no? No me hagas esa mariconada. Queer, entonces, en el léxico inglés, es una chuecura, es una mariconada en ese sentido. Entonces los grupos de diversidad sexual tomaron el concepto a partir de que las sociedades más actuales piensan que si uno nace con pene va a ser un niño y por lo tanto le van a gustar las niñas. Eso es como una línea derecha. Eso sería lo straight. Derecho. Y lo queer sería lo chueco. Si tiene pene, no necesariamente un niño. Podría ser una niña. Y si es niña, no tiene por qué gustarle un niño. Podría gustarle otra niña. O sea, se enchueca completamente de la concepción normal. Nace con vulva, niña. Mujer, te van a gustar los hombres. Eso es lo que se llama cis. ¿Cierto? Pero lo queer es todo aquello
aquello que es torcido, que es chueco, que es distinto, que es raro. Y se usó entonces a partir de la revolución de los 70, la revolución sexual, como una manera de empezar a diferenciarse de que no todo era cis, straight, sino que también había queer, gente chueca, gente rara, gente distinta. Y hoy día es el gran paraguas que aúna todo lo que son diversidades. Ahora, dentro de las diversidades, ahí aparecen ciertas peleas políticas internas, donde en muchas partes los homosexuales están saliendo del paraguas queer, acusando que los transexuales se tomaron todo. Entonces está todo teñido por la transexualidad y los homosexuales se quedaron de lado. Pasaron al olvido. Entonces, reclaman. Ahora, en la transexualidad, ¿qué es lo que vemos habitualmente? En esto quiero ser muy claro, sin herir a nadie, sino que quiero ser muy claro en el sentido de entregarles la información actualizada. En la transexualidad vamos a encontrar habitualmente trauma del desarrollo. Como primer elemento. Segundo elemento, vamos a encontrar a nivel anatómico configuraciones anatómicas distintas. Es decir, el núcleo cingulado distal en un transexual masculino, es decir, una mujer que transitó a hombre, transexual masculino, tiene el núcleo cingulado más parecido a los hombres que a las mujeres. La razón, probablemente hormonal, activación del locus, dado que el medio ambiente respondió de una manera y no de otra, no lo sabemos. Al contrario, en la transexualidad femenina, es decir, un macho, llamémoslo así, que transita hacia mujer, por no decirle hombre, que transita a mujer, un macho. Digo macho porque tiene genitales de macho, pero eso no lo hace un hombre. Entonces, en un macho que transita hacia mujer, hay zonas del cerebro que se parecen más a una mujer que a un macho. Por lo tanto, habría, al igual que la transexualidad masculina, elementos que nos orientan a pensar que habría alguna acción a nivel gestacional, a nivel del desarrollo del cerebro en la infancia, pero lo que habitualmente vamos a encontrar en la historia es trauma del desarrollo. Hay una clínica en Londres, que es la clínica más importante del mundo en infanto-adolescentes, que se llama Clínica Tavistock. La Clínica Tavistock, yo tengo mucho cariño porque además mi hermano mayor, que era psicoanalista, que era psiquiatra, trabajó en esa clínica por 20 años. Entonces la conozco bien en los relatos. Hace 2 años atrás, la clínica Tavistock
fue denunciada por un grupo de médicos que trabajaban en la misma clínica porque ellos tienen un departamento de género en la clínica Tavistock que funciona desde hace 30 años, 40 años. Departamento de género. Y en los últimos años, especialmente después de la pandemia, pasaron de atender cientos de casos en el año a atender miles y decenas de miles de casos de jóvenes, hombres y mujeres, que querían transitar en una transexualidad. Cosa que llamó mucho la atención, pero la clínica Tavistock con el departamento de género aparentemente facilitaron la transición con protocolos que cooperaban con la transición. Pero hace 2 años atrás, a propósito de esta denuncia de algunos médicos, entonces el gobierno británico cerró el departamento de género e hicieron una auditoría. Auditoría que mostró que más del 80% de los niños y adolescentes que estaban haciendo transición tenían serios problemas de salud mental o autismo. Y estaban dentro del espectro autista. Y que por lo tanto era muy probable que las transiciones que estaban haciendo de género estuviesen bien influidas por el problema de salud mental o por el mismo autismo que por una legítima transición de género que pudiese llegar a ser. Lo cual significó protocolizar, realizar todo, parar. Y ustedes probablemente habrán visto en distintas noticias que distintos países han empezado a detener el uso de bloqueadores de la pubertad. Suecia, Noruega, en alguna parte de Inglaterra, en Chile, en teoría no deberían usarse, pero se están usando. En fin, hay una serie de países que empezaron a repensar las normas debido a que no se estaban haciendo diagnósticos de salud mental adecuados. Y que se estaba facilitando la transición así como así. Lo cual de nuevo ha llevado a repensar entonces en qué terreno estamos. Porque de verdad cuando uno mira los gráficos son impresionantes. Impresionantes. La clínica Tavistock tenía esto. Aparece la pandemia y esto se hace así. O sea, miles de casos. Una verdadera epidemia de transiciones que ha puesto aquí la investigación y la reflexión. Entonces, ¿quién es lo que realmente influye? ¿Qué es lo que realmente lleva a que una persona quiera transitar hormonalmente, incluso después quirúrgicamente? ¿De qué manera están resolviendo, especialmente niños y jóvenes de hoy, sus problemas de identidad, sus problemas de orientación? Dado las dificultades que estamos encontrando hoy en día en la cultura para encontrar una identidad y para encontrar orientación. Por miles de razones que ustedes podrán más o menos sacar a partir de acá. Ansiedades, factores culturales, la exposición a redes,
cuestiones culturales de favorecer ciertas cosas, lo que se ha llamado una verdadera como imposición social de pronto. Entonces se los dejo un poco abierto para que quede como una gran pregunta, donde no tenemos la respuesta. Esto no significa de manera alguna que no tengamos que acoger a estos miles de personas y darles una adecuada atención de salud mental, lo que a mi manera de ver no significa necesariamente que tengan que transitar de género. Ahora, si pensamos más profundamente, y con esto voy terminando, si pensamos más profundamente que ¿qué es el género? ¿Qué es el género? Son las significaciones que da la cultura a la sociedad, significados culturales a la forma de presentación de lo masculino, lo femenino. Básicamente es eso. Y por lo tanto, cada género, masculino, femenino, tiene sus propios roles, que son asignados estereotipadamente por la cultura. Las mujeres se tienen que sentar así, las mujeres tienen que usar el pelo largo, las mujeres tienen que cocinar más. Roles que evidentemente hoy en día en nuestra sociedad están en cuestionamiento profundo. Entonces, si están en cuestionamiento profundo, ¿qué pasa con los niños y los jóvenes que están camino a transitar a algo que no saben qué es? Se empiezan a perder. En una sociedad que es agresiva con las mujeres y que se ha hecho público lo agresiva que es la sociedad con las mujeres, ¿cierto? Mostrando los abusos sexuales, mostrando los abusos de microtraumatización, de invisibilización, de gaslighting, de todos estos términos que se han inventado ahora, el mansplaining, que develan mucho la acción violenta, sobre todo contra la mujer. ¿Explicaría eso que la mayor parte de las transiciones en la Tavistock son de niñas que quieren transitar en niños? O sea que en el fondo es un riesgo ser mujer. No lo sabemos. $20 años atrás era rarísimo la transición de mujer a hombre. La inmensa mayoría eran hombres que querían transitar a mujer. Hoy día es desproporcionadamente al revés. Por eso son preguntas abiertas con las cuales ustedes se van a encontrar con personas transexuales, van a aprender personas transexuales, y por eso digo, una cosa son los derechos, la libertad que tenemos que tener de derechos, pero otra cosa es preguntarnos ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué nos orientamos hacia una mujer, hacia un hombre o hacia nadie? No vamos a alcanzar a hablar de neosexualidad, pero ese es un concepto actual, nuevo, de los últimos 30 años, que habla de todas esas sexualidades distintas, rarísimas, extrañas, bizarras, que antes se llamaban perversiones y que hoy día se han sacado de el nombre perversión porque no tienen los requisitos para hacer una perversión, pero son formas nuevas de sexualidad. Por ejemplo, no me acuerdo si se los conté el otro día, pero para que ahora lo actualicen. Una pareja de homosexuales que me va a ver 15 años atrás, 18 años atrás, en donde uno de ellos iba muy motivado porque se sentía muy incómodo
porque se había rigidizado mucho la relación en el sentido que la pareja lo demandaba a él a que se vistiera con algunas prendas de mujer, pero sobre todo que se pusiera calcetines de rombo. Si no estaban los calcetines de rombo, y entonces la pareja se los sacaba así de a poquitito y le chupaba los dedos, ya no había excitación. Ustedes me dirán, es rarísima. Neosexualidad. ¿Cuál es la diferencia con la perversión? Que el perverso no busca construir lazo con la otra persona. Aquí sí. Los dos se amaban, los dos se gustaban, los dos se atraían, pero la forma de sexualidad era muy bizarra. ¿Y qué diferencia tiene con un fetiche? Parte de la neosexualidad son los fetiches. ¿Y qué es un fetiche? Un objeto que condensa toda la atención y por lo tanto de alguna manera alivia el poder encontrarse con el otro porque está concentrada en una parte. ¿Me entienden? Si el fetiche mío es la oreja, yo obvio todo el resto porque no lo tolero, pero me quedo con la oreja, con una parte. ¿Me entienden? Entonces parcializa y alivia. De nuevo lo que hace es aliviar las tensiones. Un fetiche siempre alivia las tensiones, siempre, por definición. Ya.